Hoy Google, una de las cosas más importantes que hemos aprendido aquí es que se pronuncia Google, dedica su portada a una autora española, entiendo que es Google España, que tributa en Irlanda, quien dedica esta página, y que los indios, los estadounidenses o bueno, los países en los que se permita, que no son todos, verán otras cosas. El caso es que Google España dedica su portada a Luisa de Medrano o Lucía de Medrano. Bueno, voy a pinchar, viene en letra gótica, pero no una letra gótica muy castellana. Viene Google y nos manda a Wikipedia, que la da como Luisa de Medrano Bravo de Lagunas Cienfuegos. Dice, llamada a veces erróneamente Lucía de Medrano, porque así la llamó Lucio Marineo Sículo. Pero puede ser perfectamente que la llamara Lucía por un juego de palabras con luz. No necesariamente es un error, sino una latinización con voluntad literaria. Esto es uno de los clásicos errores pseudofeministas a los que nos arrastran celebraciones que miran más el sexo que las obras. Tengo aquí un interesantísimo artículo de Ana María Carabias Torres, de la Universidad de Salamanca, titulado, y lo voy a enlazar por supuesto, está en la página de las revistas de la Universidad de Valladolid, titulado Beatriz Galindo y Lucía de Medrano, ni maestra de reinas ni catedrática de Derecho Canónico, donde se explica que Lucía de Medrano no pudo haber sido catedrática de ninguna manera, a pesar de que consta que explicó Derecho en la Universidad de Salamanca, pero en un día en el que no había clase, como cosa extraordinaria. Y también había hecho algo parecido, o también consta que hizo algo parecido un niño de 9 años, que luego llegaría a catedrático, pero Medrano no podía llegar a catedrática, porque no estaba contemplado que las mujeres fuesen profesoras. Enseñaba Derecho, sí, pero en todo caso sería en estudios privados y no en la propia universidad. Todo esto se explica en el artículo, así como que Beatriz Galindo nunca cobró sueldo de maestra, a pesar de que en las cuentas se llevaba con mucho cuidado el exponer los cargos por los que se cobraba, y Beatriz Galindo era criada. Eso sí, una criada y una moza latina, y no era la única. Y desde luego el considerar a Beatriz Galindo la única latina de aquella época se debe más bien a sus fundaciones. La latina es famosa por sus fundaciones, porque ha ocupado el espacio público de Madrid, pero había otras muchas mozas latinas que sabían latín y que podían, digamos, enseñar conversación, pero no actuar como maestras y con sueldo de tales en la corte. Y sin duda a todas estas mujeres, a mujeres como Luisa o Lucía de Medrano y Beatriz Galindo, se refiere Erasmo cuando habla de las muchas mujeres instruidas que hay en España. En el artículo, Ana María Carabias Torres hace notar que todos los historiadores se han fiado de los anteriores, incluido don Marcelino Menéndez y Pelayo, pero ninguno se puso a verificar y a contrastar los datos como ha hecho ella, que arrojan que efectivamente Lucía de Medrano no fue catedrática, a pesar de que sí enseñaba Derecho. No es un orgullo que nos quepa a los españoles el haber tenido una catedrática en fecha tan remota, porque no lo fue, Sin embargo, sí que nos cabe a los españoles el orgullo de tener tantísimas mujeres ilustradas, que precisamente este tipo de grandes figuras simbólicas a las que homenajear pueden ocultar y pueden oscurecer tantas mujeres como para que Erasmo lo hiciera notar. Y desde luego
podemos considerar a Erasmo más feminista incluso que a su discípulo Juan Luis Vives. El caso es que esta admiración porque Lucía de Medrano o Luisa de Medrano enseñara se parece bastante, así como todas estas celebraciones de mujeres, se parece bastante a lo que recordaba Boswell de una sentencia del Dr. Johnson, que evidentemente está sacada de contexto, porque podemos considerar al Dr. Johnson un verdadero feminista. Pero lo que decía el Dr. Johnson sirve perfectamente para caracterizar a las instituciones que celebran símbolos como Beatriz Galindo, como Luisa de Medrano, sin, por supuesto, preocuparse de nada más allá de que sean mujeres. Decía el Dr. Boswell que a las mujeres hay que aplaudirlas cuando escriben como se aplaude a un perro por ponerse de pie, simplemente por el hecho de ponerse de pie, no se les puede pedir nada más. Eso desde luego no refleja el verdadero pensamiento del Dr. Johnson, sino que es una ingeniosidad de salón, pero sí que vemos que las instituciones aplauden a las mujeres simplemente por escribir, independientemente de lo que escriban, o por ejercer la medicina, o por ser profesoras, independientemente de cómo desarrollen su labor. Esto lo vemos claramente en la nómina de esa enorme falsedad que ha pasado a los libros de texto, que es esa historia de las sin sombrero. Si yo me voy a Wikipedia, se nos explica, desde luego, esto está redactado por gente que cree en las sin sombrero, que cree en esta mentira absurda de las sin sombrero. Las sin sombrero es el nombre por el que son conocidas un grupo de mujeres artistas españolas nacidas entre 1898 y 1914. Mucha precisión. Claro, ¿existen las sin sombrero? Según un documental, sí, entonces lo que nos está definiendo es lo que define el documental, pero es como si yo mañana hago un documental diciendo que, bueno, podría inventarme la generación nocilla, como se inventó Luis... Vicente Mora, o como se inventó Mora. Puedo inventarme una generación y entonces tener un artículo que explique en qué consiste mi definición de la generación, pero de ahí a que esto tengan que estudiarlo obligatoriamente los alumnos de secundaria como si tuvieran pocas cosas que estudiar, hay un trecho. El nombre responde al gesto de quitarse el sombrero en público que protagonizaron Maruja Mayo, Margarita Manso, Salvador Dalí y Federico García Lorca en La Puerta del Sol. Y yo pregunto, ¿Federico García Lorca y Salvador Dalí son mujeres? Creo que no. De hecho, la inmensa mayoría de este canon de mujeres viene avalado por lo que piensan de ellas los hombres. Con lo cual, esto más que una iniciativa feminista o una reconstrucción feminista de la historia literaria, parece todo lo contrario, parece una prolongación del patriarcado crítico, del patriarcado literario, y además aplaudir a las mujeres simplemente porque escriben. Bueno, porque escriben y porque son republicanas. Porque la nómina que se nos... Bueno, sigue diciendo, el nombre responde al gesto de quitarse el sombrero. Relata la misma Mayo en unas grabaciones hechas por TV. Bueno, aquí está, el documental Las sin sombrero, que recogía gran cantidad de material de transporte y entrevistaba, no sé lo que es material de transporte, y entrevistaba a investigadores y familiares de estas mujeres, recogía el impulso de quienes durante décadas se habían afanado en rescatarlas en el ámbito más o menos erudito o académico, especialmente dentro... Sí, bla, bla, bla. Que todo depende de un documental. Y aquí vamos a la nómina. Se cuentan entre las mujeres que tuvieron ese enorme peso en la vanguardia artística de principios del siglo XX nombres como Maruja Mayo, Rosario de Velasco, Marga Gil Roeset, María Zambrano, María Teresa León, Josefina de la Torre, Rosa Chacel, Ernestina de Champurcín, Concha Méndez, Margarita Manso, Deli Tejero, Ángeles Santos, Concha del Albornoz, Luisa Carnés. Pero yo creía que esto era más... Sí, efectivamente, otras menciones. Gloria de la Prada, Margarita Nelken, Lucia Sánchez Saornil, Clementina Arderiu, Dolores Catarineu, Casilda de Antón del Olmet, María Luisa Muñoz de Vargas, Cristina Arteaga, Pilar de Valderrama,
Concha Espina, Susana, claro, Concha Espina, Pilar Primo de Rivera, cualquier mujer que escriba, es que ya meten hasta a las franquistas, han metido hasta a Concha Espina, porque ya da igual. Ya el principio de que tienen que ser republicanas, que era en realidad de lo que iba esto, porque siempre que había un documental sobre mujeres escritoras, era inevitable que en algún momento saliera la escena de la proclamación de la República, sonara el himno de Riego, muchas banderas republicanas, somos republicanas, pero ya ni siquiera hace falta, porque ya hay tanta prisa por meter mujeres, que meten hasta a Concha Espina, Susana March, Elizabeth Mulder, María Teresa Roca de Togores, Rosa Chacel otra vez, María Cegarra, Rosa Chacel, que repitió muchas veces que todo esto a ella le daba igual. Y no se siente dolida porque la academia no, me da igual. ¿Y qué le parece que la mujer esté ocupando? Me da igual. A ella todo esto le traía sin cuidado. María Cegarra, Josefina Romo Arregui, Josefina Bolinaga, Marina Romero y Margarita Ferreras. Es decir, cualquier mujer que pasara por allí e hiciera algo, hiciera cosas, como decía Rajoy que hacían los catalanes hacen cosas, pues ya entra en esta nómina completamente acrítica de la sin sombrero, donde lo único que importa es tener vagina. E igualmente habremos visto muchísimas veces en estos pósters de mujeres famosas, mujeres célebres, habremos visto a Olivia Sabuco de Nantes Barrera. Si yo me voy a su biografía en el diccionario biográfico de la en el diccionario biográfico español de la Real Academia Española, y si yo me voy a su biografía firmada por Josep Lluís Barona Villar, lo que me encuentro es algo que se defiende cada vez más en los últimos tiempos, que es está en el tercer párrafo, no, primer, segundo, tercero, aquí está, sí, ya en el tercer párrafo. El 7 de octubre de no, un segundo, esto, no, sus apellidos, no, es que está hablando de su padre. El 7, es asombroso porque realmente, no, perdón, es algo sorprendente porque el artículo biográfico, la biografía del diccionario está a nombre de Oliva Sabuco de Nantes Barrera. Pero eso es el título. Ahora bien, dentro de la entrada es Sabuco de Nantes Barrera, Oliva, y entre corchetes, Miguel. Porque da por hecho que Oliva Sabuco de Nantes Barrera es un seudónimo de Miguel Sabuco de Nantes. Por lo tanto, lo que encontramos aquí no es una biografía de Oliva, sino de Miguel. Y se nos dice, el 7 de octubre de 1590 fue nombrado también letrado de la misma ciudad. Su hermano Alonso, tío de Oliva, ejercía como boticario. Constituían, por tanto, una familia amplia, bien situada e influyente de la ciudad manchega. El hecho de que Oliva Sabuco figure como autora de la nueva filosofía de la naturaleza del hombre en 1587 hizo pensar durante largos años en una autoría real de Oliva, hasta que ésta comenzó a ser cuestionada por algunos investigadores a comienzos del siglo XX. Aunque la cuestión no puede darse por zanjada, porque en realidad al final es la palabra de Oliva contra la palabra de su padre, a partir de los datos y las conjeturas aportados por Marco Hidalgo 1903 y por Bernardo Marcos 1923, se viene aceptando como hipótesis más verosímil que el verdadero autor de la obra fuera su padre, el bachiller Miguel Sabuco, el cual pudiera haber utilizado el nombre de su hija para evitar complicaciones con el Tribunal del Santo Oficio. Y luego sigue de la biografía de Miguel Sabuco, existen pocos datos, y a partir de aquí da la biografía de Miguel Sabuco, no de Oliva. El hecho es que la nueva filosofía de la naturaleza del hombre de 1587 tiene valor y se puede enseñar en nuestras aulas, se puede incluso convertirse en lectura obligatoria, objeto de paneles y trabajos escolares. Tiene valor solo, única y exclusivamente si está escrita por Oliva Sabuco de Nantes. Si quien la haya escrito dispone de una vagina, al igual que
el requisito, el único requisito necesario para entrar en este club de las sin sombrero. Si no, no interesa. Es decir, no se juzga un libro por su valor objetivo, sino por la dotación genital de quien la haya escrito, sea quien sea. Todo esto, evidentemente, es cualquier cosa menos feminista. El dar valor a un libro simplemente porque lo ha escrito una mujer y quitárselo si lo ha escrito Miguel Sabuco es aplaudir a un perro simplemente por ponerse de pie. Por lo tanto, todas estas mentiras, el sinsombrerismo de este documental, los pósters y los trabajos con imágenes para colgar en los pasillos del instituto con la figura de Oliva Sabuco de Nantes y los recordatorios y días especiales para Beatriz Galindo y Medrano, cuando ellas no eran las únicas mozas latinas, sino quizá de las más vistosas. Bueno, desde luego Medrano fue elogiada por Lucio Marineo Sículo, pero es que no nos queda nada de su obra, eso hay que lamentarlo, hay que rendirle homenaje como una autora cuya obra está perdida, una obra que sin duda existió y que sería meritoria. Tanto Beatriz Galindo como Medrano seguramente hacían hexámetros latinos, como el propio Juan Latino, pero ¿qué queremos? Que él sí fue profesor, el primer profesor negro de una universidad europea. Pero ¿qué queremos? Si de Juan Latino también están perdidos sus versos, igualmente, e incluso su cadáver está revuelto con otros eruditos granadinos en la cripta de una iglesia sobre la que se ha echado hormigón. Nadie quita, desde luego, mérito a Beatriz Galindo y a Medrano, pero hay que recordar que no eran las únicas, que había muchas más y que esta cantidad fue elogiada por Erasmo. En cuanto a Sabuco de Nantes, vergüenza debería dar a aquellos que valoran un libro por los genitales de quien lo ha escrito. Eso, si eso no es sexismo, ¿qué va a serlo? Son políticas sexistas las que se intentan implantar, constituyendo este canon únicamente en virtud de los genitales de quien escribe. Y no hablemos ya de la sin sombrero, con esta masa acrítica por completo en este cajón desastre donde se echan ahí a cascoporro, se echan nombres de mujeres sin que nadie se preocupe de leerlas. Desde luego a Rosa Chacel no la han leído, porque si la hubieran leído o la hubieran escuchado, se habrían dado cuenta de que a ella todo esto le traía al fresco, le traía completamente sin cuidado. Está clarísimo que no han leído a estas escritoras femeninas y del sexo femenino y que lo único que les importa es su sexo, porque todos los documentales son iguales, todos los documentales tienen la misma estructura, aunque hay que reconocer que los de figuras masculinas también, porque no leen. Esta gente no lee, quienes hacen estos documentales no leen y todo es igual. El himno de Riego, imágenes muy lentas, con música pésima que hace añorar al himno de Riego, porque el resto de los documentales tienen una música que a veces impide su visionado, porque es auténtica basura musical, y locuciones llenas de vaguedades y de soflamas pretendidamente feministas, pero ya digo que esto es pseudofeminismo y desde luego un flaquísimo favor que se hace a la dignidad de la mujer y a que pueda ser examinada por el valor de sus letras y de sus acciones, de sus esculturas, de sus pinturas, de sus ensayos y tratados jurídicos, en lugar de por ese hecho tan relativamente fácil, aunque no sea excesivamente llevadero, que es el hecho de tener vagina.